Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo del canal. Espero que todos estéis bien, que estéis todos bien, vaya. Voy a hacer una serie de vídeos. Los tres siguientes vídeos, este y dos más, van a ir sobre el último libro que me he leído. Y he tenido que hacer una exposición del libro breve. Aquí me voy a explayar más en la universidad. Pues he tenido que hacer la exposición del libro La genealogía de la moral de Nietzsche. Eugen Fink, que es uno así, discípulo de Husserl, de la fenomenología y todo eso, tiene un libro sobre la filosofía de Nietzsche, se llama así el libro, y él dice que la genealogía de la moral es de esa etapa de Nietzsche, en la cual Nietzsche quiere hacer una destrucción total de la tradición occidental. Así que, dicho esto, voy a enseñar el libro. Tengo esta edición, está bien. La genealogía de la moral, Nietzsche, Alianza, editorial. Está bien. Imagino que la de obras completas estará mejor. Y nada. Voy a hacer tres vídeos porque el libro está dividido en tres tratados. Nietzsche lo dividió así. El primer tratado va sobre el bien y el mal. El segundo va sobre conceptos como el de culpa o el de mala conciencia. Conceptos cristianos para Nietzsche. Aunque bueno, de esto se puede sacar mucho y divagar bastante. Y la tercera parte el tercer tratado va sobre el ideal ascético. Pues bien, vamos a empezar por el primer tratado. Genealogía, para empezar, significa ir a los orígenes. Ir a los orígenes de los conceptos que estamos hablando. Ir a su etimología y ver qué significan a partir de su etimología y de su origen. Y no tanto ir a lo que Spinoza llamaría definición genética. Es decir, la definición que sea en un tiempo determinado, una definición puramente racionalista, por así decirlo. Y también, pues eso, etimología, origen y el uso general que se le da al concepto. También versa, o sea, eso, cómo se ha usado el concepto históricamente. Eso también es parte de la genealogía. Nietzsche empieza diciendo que hay otros que han hecho genealogía antes de él, que han buscado el origen de los conceptos morales. Se está refiriendo a unos psicólogos ingleses, filósofos ingleses, bueno, no me acuerdo, pero cita un par. Y él dice que ellos han intentado hacer esta empresa, pero se han equivocado porque piensan de una forma que para Nietzsche no es correcta, piensan de manera esencialista, quieren buscar la esencia de lo que hace que una cosa sea la que es, del concepto. Piensan de una forma esencialista, dice Nietzsche. Y eso pues está mal. Y claro, para Nietzsche es mejor ver el concepto como se ha dado históricamente, su etimología, más que ir a su esencia. Y claro, otra crítica que le hace a esta gente es que al ser esencialistas son ahistóricos, es decir, buscan que ese concepto sea igual independientemente de la época, independientemente del tiempo, del lugar, donde se haya dado y todo eso, ¿no? Entonces señala que tenemos en la cabeza, en los conceptos de bueno y malo, vamos a hablar, como que un origen falso. Un origen falso. ¿Y cuál es este origen falso? Que lo bueno es aquello que es desinteresado. Esto, lo de desinteresado es muy importante en autores como por ejemplo Kant, que dice que el deber, que es la noción, la que fundamenta su ética, la que basa su ética, la que construye su ética, el verdadero deber es siempre desinteresado. Y entonces, claro, no solo lo desinteresado está asociado a lo bueno, según Nietzsche, sino también lo que no es egoísta. Y el ser compasivos. Eso es lo que entendemos, dice Nietzsche, por bueno, que más cosas, ¿no? Entonces dice Nietzsche, este origen es falso y voy a rastrear yo el verdadero origen. Y entonces Nietzsche nos va contando una especie de historia donde esta historia se divide en dos formas de vida, dos formas de existencia, dos filosofías de vida, por así decir. Porque si la filosofía si no sirve para la vida, no sirve, según Nietzsche. Entonces,
¿Cuáles son estas dos formas de vida? Por un lado hay una dialéctica entre esto brutal, una contradicción brutal entre estas dos formas de vida, tanto que son totalmente contrarias, como son contrarios al ser y la nada, por ejemplo, aunque es matizable, lo sé. Y eso, entonces, por un lado, la primera forma de vida son aquellos hombres de posición superior, los poderosos, los señores, los fuertes, los nobles, los aristocráticos. Y por el otro lado está lo bajo, los esclavos, los plebeyos, el hombre vulgar, por así decir, ¿no? Y claro, dice Nietzsche que lo bueno siempre está ligado a lo no egoísta, pero esto no es así, porque Nietzsche dice que lo desinteresado, lo no egoísta, la compasión, estas son características fundamentales de la segunda forma de existencia. Es decir, son características fundamentales de la moral del rebaño. Y no son características de los nobles, de los aristócratas. ¿Qué significa bueno para Nietzsche genealógicamente? ¿Qué se ha significado por bueno antes de la rebelión, de la revuelta de los esclavos? Pues lo bueno era lo aristocrático. ¿Y qué se entiende por aristocrático? Nietzsche dice que es lo anímicamente del ánimo, que tiene esta gente, los nobles, tenían una fuerza interior brutal, tenían una fuerza de espíritu muy fuerte, tenían voluntad de poder, al fin y al cabo, ¿no? Entonces eran hombres de naturaleza superior, de índole elevada, vitalista, al fin y al cabo, ¿no? Claro, esto se ve, por ejemplo, yo creo, en la tragedia. A Nietzsche le gusta mucho la tragedia. Sobre todo le gusta Esquilo, Eurípides el que menos le gusta, es más reciente y ya está contaminado por socratismo, por Sócrates, por lo apolíneo. Y el que más le gusta es Esquilo, que es el más viejo. Sófocles, Edipo Rey es de Sófocles, otro trágico griego. Entonces hay una escena en Edipo Rey donde, bueno, ya sabréis la historia y tal, no la voy a contar, que donde Edipo está en un camino yendo hacia Tebas, creo. Y Edipo, que mata a su padre sin saberlo y se casa con su madre y tiene hijos con ella sin saberlo, se encuentra con el rey de Tebas. Él va por mitad del camino, se encuentra con el rey de Tebas, que lo lleva aupado, por así decir, una especie de carruaje de estos extraños. Es sus soldados, sus súbditos, porque es el rey de Tebas. Y entonces le dice el rey de Tebas: tú, transeúnte o individuo, hombre, quítate del medio, que soy el rey y voy a pasar. Apártate del camino e inclínate hacia mí. Y Edipo dice que no se va a quitar, que él no es un esclavo, que bueno, algo así. Que no, lo leí hace esto 5 años, o sea que esta tragedia, estoy hablando de memoria. Y no se quita, y el otro: quítate. Y Edipo: no me voy a quitar. Edipo se opone al Estado en este sentido, ¿no? Al rey, mejor dicho. No se quita y dice: o te quitas por las buenas o por las malas. Y entonces Edipo termina asesinando a todos los soldados que escoltan al rey y al rey, que es su padre, pero él no sabe que es su padre. Esto sería, para Nietzsche, yo creo que sería un buen ejemplo de hombre de naturaleza superior, de voluntad de poder, de que no me quito y no me quito. Os mate a todos o no me voy a quitar y punto. Claro, uno de los problemas que dice Nietzsche que existen para trazar o para dilucidar la genealogía sobre los conceptos morales de bueno y malo, es el prejuicio democrático de la época. La democracia es un obstáculo para llegar a la genealogía porque... ¿Por qué? Porque la democracia ya es algo del rebaño, es el sistema político del rebaño, del hombre masa, para Nietzsche y para mí. Y entonces hay un prejuicio ahí que no deja ir más allá de lo democrático. Entonces hay que hacer un esfuerzo ulterior para llegar a esa genealogía, ¿no? Entonces, ¿de dónde se deriva el concepto de bueno? Pues dice Nietzsche que lo bueno se derivaba de una característica anímicamente, bueno, de una característica, de un rasgo anímico de estos hombres superiores, de los nobles. Lo bueno era una parte de su carácter. Es decir, ellos actuaban
de forma normal los nobles y decían que como actuaban ellos, eso era lo bueno. Derivaban de su carácter lo bueno, derivaban lo bueno de lo que ellos eran. Sí, claro. Claro, es como que el noble, el aristócrata de espíritu, se define él a sí mismo, se refleja a él, se representa a sí mismo. Y a partir de ahí se define a él. De hecho, dirá Nietzsche que... bueno, esto será para el segundo tratado mejor. Eso. El noble se define a sí mismo a partir de él. Es igual a sí mismo. Es un individuo soberano. Eso será el segundo tratado. Mientras que el rebaño no. El rebaño no se define por sí mismo. Se define siempre a partir del noble. Diferenciándose del noble. Pero el noble no se diferencia del rebaño. El noble se define así, sin mirar a nadie. Solo mirando a sí mismo. De forma individual. Y de ahí deriva lo bueno. No mira el rebaño. Pero el rebaño busca en el exterior su fundamento, mientras que el noble y el aristócrata lo busca en su interior, en él mismo, no necesita salir afuera, no necesita ir al zaón politicón aristotélico que tanto critica Sánchez Dragó, muy nichano, Sánchez Dragó, lo que yo lo he escuchado sobre esto, sobre más cosas. Claro, y ya está, pues eso. Entonces, el noble y el aristócrata derivan la idea de bueno a partir de sí mismo y la idea de malo a partir de sí mismo. Y el rebaño no. El rebaño dice, los nobles son malos, los aristócratas son malos por X razones que veremos, y nosotros somos los buenos. Nosotros somos los que tienen buena conciencia, los bondadosos, los compasivos. Pero claro, esto dirá Nietzsche que no, que en realidad los guerreros son los aristócratas. Son los fuertes frente a los plebeyos. Son los valientes, los temerarios frente a los cobardes y a los débiles. Que son siempre el rebaño, ¿no? También comenta que esto será más de la tercera parte del ideal ascético, la metafísica de la filosofía occidental, a la que Nietzsche llama la metafísica de los sacerdotes. Porque esta metafísica, aquí entran Kant, Hegel, Platón, aquí está metido todo Dios. Santo Tomás, todo Dios está metido aquí. Todo Dios que haya hecho metafísica está metido dentro de la metafísica de sacerdotes. Aristóteles, todo, todo. Heráclito no. Parménides es el que inicia la metafísica de sacerdotes. Sócrates no. Sócrates es el inicio de la decadencia y del nihilismo, del no vitalismo, de decir no a la vida. Pero Sócrates no, yo no diría que era como tal un metafísico. Parménides y Platón sí. Bueno, Parménides, Platón, Plotino, San Agustín, Santo Tomás, Kant, Leibniz, Descartes, Hegel, yo que sé, todo Dios, todo Dios. Y entonces lo que caracteriza a esta metafísica de sacerdotes es que es hostil a los sentidos, que quiere fundamentar todo en la razón. Algo muy racionalista, aunque incluso Nietzsche ve a uno de los mayores racionalistas, que es Spinoza, como uno de sus predecesores. Se alegra mucho cuando le envían un amigo suyo, le envía un libro de Spinoza, creo que era La Ética, o un libro que va sobre la ética. Y le manda una carta a Nietzsche a su amigo diciéndole que Dios, he encontrado un predecesor mío, esto es increíble. Así como muy contento, ¿no? Entonces, la metafísica de los sacerdotes, con todo este sueño de la razón que produce monstruos, hay un cuadro, busca el sueño de la razón que produce monstruos en Google y sale un montón de cuadros. Creo que uno era de Dalí, es el más famoso. Y claro, están por este dogmatismo, por así decir, de solo razón, razón, razón y los sentidos no valen para nada, están en una autohipnosis, ¿no? Y claro, Nietzsche dice que al final esto desemboca en una forma muy peligrosa de existencia, porque derivará en el resentimiento, ¿no? Entonces, la transvaloración de los valores, que es la revuelta de los esclavos, se da por la pugna que hay entre los fuertes, los sanos, los nobles, aquellos que tienen, los vigorosos, los que participan de la jovialidad, sí, los que tienen salud. Y entre esta casta, por así decir, y la casta de los sacerdotes, que son los que cuidan al rebaño, por así decir, ¿no? Claro, los sacerdotes, para Nietzsche y todos los filósofos metafísicos, no hacen nada. Tú ves a los dionisíacos, hacen danzas, festejan, o los nobles van de caza, pelean entre ellos, esgrima, el Quijote, la segunda parte, cuando la pugna esa que tiene.
van de aventuras, todo eso, todo eso. Pero no, pero por ejemplo, los sacerdotes no hacen nada. Están todo el día con una misma rutina. Kant tiene en mente a Kant. No sale de su pueblo. Está todo el rato haciendo lo mismo. Y eso, ¿no? Entonces dirá que estos sacerdotes son malvados, tienen una impotencia brutal y que precisamente su odio y el resentimiento, su envidia hacia los fuertes, se basa en esa impotencia que tienen, de que no pueden hacer nada porque son patéticos. Porque no saben ni definirse a sí mismos, no se miran a ellos, buscan en algo externo siempre, en la ciencia, en la verdad, en Dios, en el Estado. Siempre buscan algo externo para fundamentarse. Y claro, al final dice Nietzsche que esto se convierte en algo malvado, siniestro, oscuro, tenebroso, monstruoso y deriva en el sentimiento de resentimiento. Deriva en la emoción de resentimiento, o como se quiera, o la paz, no. En el sentimiento de resentimiento. Sentimiento de resentimiento, vaya. Entonces eso, la transvaloración, que es la rebelión de los esclavos, que se cambian unos valores por otros, se da, tienen Nietzsche en mente a los judíos. En el libro este hay muchos pasajes sobre los judíos que si los sacas de contexto la interpretación nazista es fácil. Y lo que hay también algunas cosas de la raza aria que si las sacas de contexto sale el nazi rápido. Y claro, entonces dice Nietzsche que los judíos son el pueblo sacerdotal por excelencia. Es decir, de hecho en el Evangelio de San Lucas, los judíos piden un gobernante porque son tan inútiles que necesitan a alguien que les gobierne, porque no saben hacer nada por ellos mismos, ¿no? Y empiezan a decir los judíos cosas como solo los que sufren son los buenos, solo los miserables son los buenos, solo los bajos, los vulgares son los buenos. Y bueno, al final todo esto deriva en Jesucristo, que es el que los salva a todos. Porque claro, como son unos inútiles no pueden hacer nada. Y al final tiene que venir Jesucristo a salvar la humanidad. Porque ellos no pueden hacer nada. Porque son un rebaño, no saben. No pueden actuar por ellos mismos. Claro, y entonces empiezan a decir estos sacerdotes, este rebaño, empiezan a decir que los nobles son muy malos, son muy malvados. Son muy violentos y son ateos, y por tanto, Y claro, que no notamos esto, esta rebelión no la notamos porque hoy mandan los esclavos, porque hoy vivimos bajo el rebaño, hoy vivimos en la democracia, hoy vivimos bajo estos mandatos. Y no notamos esto, no notamos que los valores fuertes, poderosos, que son antinihilistas, se han desvanecido. Y ahora estamos pues, en un proceso continuo de nihilismo, del que cultural. Nietzsche es un buen filósofo de la cultura. Y ahí estamos, ¿no? Claro, entonces los judíos y los socialistas, los comunistas, los cristianos, todos tienen el mismo tipo de moral, con sus diferencias, pero el fundamento es el mismo. Es una moral del hombre vulgar. Es una moral de nosotros, del zon politicón, del grupo, de la masa, del pueblo, de los esclavos, del rebaño, de la plebe. Y eso, es fundamental el tema de que el esclavo busca su fundamento en algo externo así. Esto hay un texto maravilloso de Hegel, del joven Hegel, porque el Hegel luego maduro tiene tela. Pero el joven Hegel es un genio. Buscar la positividad en la religión cristiana, joven Hegel. Y si alguien está muy interesado, leerlo, porque él hace una crítica brutal ahí al cristianismo, diciendo que al final, si la ley es externa y no es una ley moral interna, estaríamos acabando en una situación de esclavitud. Y para mí es una crítica brutal. Lo fundamenta a partir de Kant y eso. Luego se separa de Kant diciendo que él hace una crítica al noúmeno y está muy bien esa crítica. Y bueno, se va por otros desvaríos. De hecho, se va hasta desvaríos, hasta interpretaciones, por ejemplo, de la Antígona de Sófocles, donde se posiciona a favor de, no de Antígona, que se opone a Antígona a una ley absurda sobre un enterramiento de un familiar, se pone contra Antígona a favor de la ley. Y contra Sócrates, la apología de Sócrates, su comentario, se pone contra Sócrates diciendo que tiene que ganar la ley, siendo un filósofo bueno. Pero el joven Hegel es mucho mejor, la verdad.
Ay, ¿qué más? Claro, eso. Mientras que el esclavo busca el fundamento en algo externo, el noble se mira a sí mismo. Es creador. Él crea sus propios valores. No necesita mirar a nadie. No necesita buscar a Dios. No necesita buscar al pueblo. No necesita buscar al Estado. No necesita buscar a la sociedad, al etos, etcétera, etcétera, ¿no? Se mira a sí mismo, dice Nietzsche, el noble. Y claro, este fundamento externo, dice Nietzsche, que muchas veces llega hasta el extremo de que hay que crear otro mundo para ello. De hecho, esto se lo achaca a Kant con lo del mundo fenoménico, numérico, bla, bla, a los cristianos por buscar el mundo del más allá, ta, ta, ta. Y claro, que al final, pues eso, son sacerdotes porque no saben nada de los sentidos, los desprecian. De hecho, Kant dice que la experiencia es plebeya, ¿no? Lo desprecian los sentidos. Y al final, pues eso, al final solo se basan en lo externo y terminan que no pueden actuar, el rebaño no puede actuar si no le dan una orden, si no le dan un mandato, porque por sí mismo no sabe hacer nada, son unos inútiles. Pero claro, mientras que el noble actúa por sí mismo, no necesita mandatos, no necesita órdenes, no necesita que tu padre venga a decirte X o no sé qué. No necesita eso el noble, porque actúa ya de una forma espontánea, le sale solo el actuar. Claro. Nietzsche, que es muy de usar metáforas, estas dos formas de existencia le mete una metáfora a cada una. Dice que los nobles son como una ave rapaz. Tienen una visión más periférica. Pueden ver the big picture. Están en el cielo, en las alturas. Dice Nietzsche que para hacer su filosofía tuvo que subir a las alturas. Por eso es una filosofía para todos y para nadie. Y eso. Y claro, el águila, el ave rapaz, el águila, el halcón, ¿qué pasa? Está en las alturas. Y eso quiere decir que mira desde arriba a los demás. Es naturaleza superior. Está mirando así, desde arriba abajo. Desde a ti que eres patético, te estoy mirando. Desde el monte, desde donde están los sabios. Y claro, esto supone, esta altura, desde donde puede cazar mejor, supone una amenaza para la otra metáfora, que son los corderos. El ave rapaz supone una amenaza porque parece que te va a atacar en cualquier momento. Es como violencia. Y claro, el cordero, pues, ¿qué son los corderos? No pueden vivir solos como un águila. Están siempre en compañía. Por sí mismos no saben hacer nada más que comer del suelo. Están siempre agachados mirando. Son poco, no hacen nada. No hacen nada los corderos. Solo saben comer y ya está. Son poco vitales, dice Nietzsche. Claro, el cordero, que es cristianos, comunistas, estatistas, judíos, Sócrates, todos los sacerdotes estos, todos los filósofos casi, son muy pacientes porque siempre están esperando a algo después de la muerte. Están esperando esa venida del Señor, para que los salve, para que puedan hacer algo porque no saben hacer nada. Porque están esperando, son muy pacientes, son muy humildes, creen que no pueden llegar a ningún conocimiento, que no saben nada. Que no, sí, eso. Claro, y se dicen, encima de todo dice Nietzsche, que son los justos. Ellos son los justos. Cuando en realidad, esto lo veremos en la segunda parte, en su teoría del castigo, que ellos llaman justicia a lo que en realidad es venganza. Claro, el ave rapaz, que impone mucho, asusta. Pero el cordero nunca ofende a nadie, nunca se mete con nadie. Es muy buena gente. Es muy amable. Porque claro, como dice Nietzsche, ¿cómo es posible que hayan ganado? O sea, uno se pregunta, ¿cómo es posible que hayan ganado los esclavos a los nobles? Si los nobles son tanto como lo estamos poniendo, ¿no? Pues es que dice Nietzsche que claro, como no ofenden nunca atacan. Y es que dice Nietzsche de los esclavos que son muy amables. Y siendo amables confunden a los nobles. Que tienen buena voluntad. Pero estos no, los esclavos son muy malos, tienen mala conciencia. Los nobles no, porque no piensan mucho las cosas, simplemente actúan y ya está. De forma espontánea. Son muy amables y confunden a los nobles. Son muy astutos, sí, dice Nietzsche, los esclavos son astutos.
Hay que tener cuidado con ellos, dice Nietzsche. Luego dirá la tercera parte, incluso llega al punto de que deben estar separadas esas formas de vida de existencia, que unos no se junten con otros, porque si se juntan con otros, pasa que ganan los esclavos, porque son astutos, son amables, y al final te meten la compasión. Y de hecho, Zaratustra, la única regla que ponía, o el único consejo que daba a los espíritus libres o a los hombres, era haceos duros para no ceder a la compasión, porque cuando cedes a la compasión, ya un cuesta abajo. Cuesta abajo, cuando el noble cede a la compasión, nada, ya cae a ser, va a caer a ser esclavo. Y al final acabamos lo que acabamos, democracia y estatismo. De hecho, esto de la compasión, Nietzsche cita como precedentes suyos en este tema a Platón, a Kant y a Spinoza. Spinoza dice que la piedad, que es un concepto más religioso, por así decir, dice la piedad que... ¿Cómo era, tío? Que para el virtuoso no mira la piedad como una guía para la razón. Quien se guía por la piedad no se está guiando por la razón, dice Spinoza. No es necesario la piedad para actuar bien. Kant dice que la compasión puede contradecir al deber y que por tanto la compasión nada, fuera, mal, como la felicidad. Aunque la felicidad yo creo que Kant le da más importancia que la compasión. Y bueno, Platón ya pues hay varios pasajes también, ¿no? No sé si comentaron lo del comunista, que hay un comunista que pone, bueno, es socialista, es Dühring, que lo pone bastante fino. Nietzsche también pone fino a Herbert Spencer, porque Herbert Spencer al final cede al altruismo, porque dice que al final egoísmo y altruismo son compatibles, Herbert Spencer, y Nietzsche dice que no, que ya ha cedido, y lo pone fino. Y al comunista este también lo pone fino, que de hecho este comunista Dühring tuvo un debate con Engels, que lo vi en un libro de filosofía de la religión, porque Engels quería prohibir la religión pero de forma indirecta, permitir la religión de cada uno en sus casas, pero no fuera de tu casa. Y Dühring no, Dühring decía que había que prohibir la religión a muerte, y en tu casa tampoco puedes tener tu religión, que prohibición total. Y Engels proponía una lucha indirecta y Dühring no, Dühring lucha directa y prohibición. Entonces Nietzsche ve que esta forma de existencia noble se ha dado en la tragedia griega, en Roma. En Roma eran fuertes, nobles y guerreros. Los judíos no. Los judíos son la forma clave de rebaño, de esclavos, porque son débiles, son muy mansos, están resentidos al final. Y también comenta algo sobre la Revolución Francesa, Nietzsche, porque, bueno, del Estado y del socialismo dice que en realidad su problema es que son cristianos, en el fondo. Son formas secularizadas del cristianismo. Son herejías del cristianismo. Piensan en cristianismo todavía. ¿Por qué? Porque piensan en la igualdad. Igual que la democracia, piensan en la igualdad. El cristianismo, ¿qué es, según Nietzsche? Igualdad. Democracia, cristianismo, socialismo, estatismo, todo eso es igualdad, todo eso es rebaño para Nietzsche. Un poco. Por tanto, malo. Y claro, entonces dice que la Revolución Francesa lo que ha hecho al final es que gane la igualdad. Que gane la igualdad sobre aquellos valores nobles de la aristocracia, de la última aristocracia que quedaba, que era la francesa. Y como figura así, histórica, que le gusta mucho a Nietzsche, cita a Napoleón, que dice que Napoleón es una síntesis de inhumanidad y superhombre, ¿no? Porque es un guerrero, un militar. Un señor poderoso, por así decir. A Hegel también le gustaba mucho Napoleón, pero por diferentes razones. Probablemente por estatista le gustaría Napoleón a Hegel. Y nada, esto sería la primera parte. Me deja muchas cosas, porque bueno, esto si no ya sería infinito. Y no he leído interpretaciones sobre la genealogía, me gustaría leer, así que algún día me pondré también. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de la primera parte, que es sobre la genealogía de lo bueno y lo malo. Hemos hablado de unas cuantas cosas. O sea, yo a partir de este libro me he hecho mucho más individualista, ¿eh? O sea, yo lo he notado que ahora el zoom politicón no me gusta ya tampoco. En plan, no dice nada del zoom politicón, esto se lo he escuchado a Dragó, pero es que Dragó es muy individualista también. No sé, ahora me estoy planteando bastantes cosas. Eso, sobre individualismo, comunidad, rebaño. Yo creo que cierta comunidad sí se puede salvar.
compatible con el individualismo nietzscheano. Con el stirneano no, pero con el nietzscheano puede. Porque hay que entender la comunidad o cierta forma de comunidad como la familia como condición de lo que somos hoy. Yo sin mi familia no sería nada, por ejemplo. Y yo ahí, si Nietzsche es tan radical de denegar incluso eso, yo ahí ya me separaría de él, creo. De Stirner eso no lo comparto. Stirner permite hasta el incesto. Bueno, Stirner está loco. Pero es un grande, ojo. Lo he dado en clase ya. 2 clases hemos tenido sobre él. Está muy bien, me ha gustado. Tiene cosas raras, pero en general está bien. Y nada, pues eso. Me estoy planteando muchas cosas a partir de esto. Sobre todo tener mucho más en cuenta la igualdad, el rebaño, la masa. Y es que Nietzsche presenta una noción de individualismo, que lo veremos, y el individuo soberano y todo eso, mucho más radical que la que yo conocía hasta ahora, que era Sigmund de Tocqueville, de Hayek, de Bueno, individualismo compatible con Zoon Politicón, que es lo de hombre un ser social, animal social, político, depende de la traducción, y eso, no sé. O sea, mi deseo es que sea incompatible y tenga una buena fundamentación para ello. Pero bueno, no auguro nada. O sea, no sé cómo será. No sé cómo será la cosa. Seguiré leyendo, a ver. Y nada, pues hasta aquí el vídeo. Haré otros 2 vídeos más sobre este libro. Y nada, espero que os haya gustado. Comentad lo que os parece. Si veis que ha sido una buena explicación, lo que sea, no sé. Si os ha gustado Nietzsche, lo que habéis leído de Nietzsche, vuestras opiniones. O sobre este libro si lo habéis leído, compartid, suscribir, bla bla bla, todo eso, lo típico. Así que nada, un saludo a todos, abrazo a los subs, que son unos grandes supongo. A muchos no los conozco, otros sí. Los que conozco son buena gente. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Y sean nietzscheanos, maldita sea.